Soy Manuel Quiles Cruz, aquí desde la Ciudad de México. Esta noche voy a comentar, entre otras de mis transmisiones, porque este día he hecho varias transmisiones, algunas están en YouTube. Voy a comentar algunas cuestiones que me llaman la atención, lo que desde 1917 viene señalando, desde 2017 viene señalando una periodista española, Ana Torres Menárguez, y en 2017, casi ya por estas fechas, hay una serie de comentarios sobre la exministra sueca de Educación, Inger Edvigs, y Ana Torres señala que no es fácil encontrar una opinión como la de Inger Edvigs, que sueca de origen, porque mientras que la mayoría de los gurús educativos abogan por terminar con las filas de pupitres, con los formatos de clase encorsetados y por dar más libertad a los alumnos dentro del aula, Edvigs, ella es exasesora del Ministerio de Educación sueco, cree que hay que recuperar la disciplina y la autoridad de los maestros en las clases. Lo que sucede es que los niños tienen que desarrollar hábitos sistemáticos de trabajo y para eso necesitan que un adulto los guíe. Aprender requiere esfuerzo, dice ella, y si se deja a los alumnos elegir, simplemente eso no va a suceder. Y lo que se va presentando es la idea de recuperar la disciplina y la autoridad en la escuela. Creo que ese es un problema que se empata con nosotros. En México hemos perdido la disciplina y la autoridad en la escuela. Hemos perdido la disciplina no nada más como un comportamiento de conducta, sino como una traducción del trabajo también. Porque yo asocio la formación de padres de familia en los 70s, donde se deja la parte de la educación cívica, el civismo como tal, y desde ahí empiezan a cambiarse las cosas. Inclusive el año de la liberación femenina siento que afecta a estas condiciones, pero la exasesora en educación del gobierno sueco, Edvigs, se posiciona en contra de las nuevas metodologías educativas, como lo señaló ya hace un año y lo estoy recuperando el diario El País. Fue en 2017, el 7 de octubre, es decir, que va a ser un año, que en 5 días hará un año que se realizó la publicación, pero al releerla no me queda más que identificarme con lo que se dice, porque desde mi canal de videos de YouTube, yo, y siendo iterativo, he mencionado cuestiones como las dichas por Inger Edvigs. Soy partidario de que los niños aprendan, de que en ellos se queden los aprendizajes puntuales. Yo soy partidario de eso, soy un producto conductista y he dicho en varios de mis videos que la construcción no ha funcionado en el país. Y ahí está mi video del día 11 de diciembre de 2016, en el que le pregunto a la autoridad educativa ¿quiénes son los responsables de los resultados que se obtienen en PISA? Porque este mismo problema ha sucedido en España y ha sucedido en varios países que pertenecen a la OCDE y que además, sucede en otros países. Pero la exministra sueca de Educación, Inger Edvigs, lo que va haciendo, aparte de que ella es una catedrática de español en la Universidad de Lund en Suecia, comenzó su carrera educativa como profesora de secundaria y durante más de 30 años se ha dedicado a estudiar, a comparar los sistemas educativos de diferentes países del mundo. Hizo una publicación que se llama La buena y la mala educación, que publicó Editorial Encuentro en 2011. Y ha publicado más de 250 artículos sobre educación. Aquí en este sentido, yo creo que no puedo hablar de mala o de buena educación, simplemente tengo que hablar de educación. Es como si le preguntáramos a las madres quién las educó y cómo las educaron. Si dejaron en ellas
bueno, que no es dejar, sino que es extraer, es sacar, llevar, conducir la educación que hace un adulto. Un adulto actúa sobre un sujeto, sobre un novato, y extrae, por eso el concepto de educación ex, hacia afuera, ducere, que lo debo de pronunciar, ducere, conducir, llevar, ¿sí? Y conducir, llevar, guiar hacia afuera. Por eso la educación siempre tiene que ser buena. No puedo hablar de una mala educación, es como la ortografía. La ortografía no se tiene más o menos, se tiene o no se tiene. Igualmente sucede con la educación. La educación se tiene o no se tiene. Y ya desde hace algunos años, así como ha surgido la idea de la neurociencia en la educación, también se habla de que hay que recuperar la disciplina y la autoridad en la escuela. Y hay que recuperar esta disciplina y autoridad, porque algunos piensan que las escuelas no son lugares para probar metodologías, que ahí se aplican. Y hago un paréntesis, porque los grandes periódicos del mundo, los grandes diarios del mundo, tienen una sección dedicada a la educación. Bueno, aquí en México ocasionalmente se habla de temas educativos y algunos hablan de temas que son pagados. Pues la exministra sueca de Educación, Embix, compareció en marzo de 2017 en una comisión de educación del Congreso de Diputados para abordar su visión sobre el modelo educativo en España, del que señala, según el diario El País, le hace falta motivación por parte del profesorado y una reformulación de los grados de la carrera de maestro. La carrera se llama Maestro en Educación Infantil y Primaria. Es el nombre de la carrera de magisterio y lo asocia El País y lo asocia también la ministra Embix con el Plan Bolonia para intentar captar a los mejores estudiantes. Pero la periodista Ana Torres Menárguez le pregunta a Embix si las nuevas corrientes de innovación educativa reclaman un papel más activo por parte de los alumnos, acabar con las clases magistrales y crear metodologías que impliquen acción por parte del estudiante. Y la periodista le pregunta a Embix que por qué se pone al modelo, a lo cual ella señala que la nueva pedagogía promueve la antiescuela. Los colegios, dice ella, se crearon con el objetivo de que los alumnos aprendieran lo que la sociedad había decidido que sea o que era útil. Y ella misma se pregunta, Embix, ¿cuál es el propósito de la escuela si el estudiante decide lo que quiere hacer? Y estas corrientes, señala, quieren enfatizar al máximo la libertad del alumno cuando éste lo que necesita es una enseñanza sistemática y muy estructurada, sobre todo si tenemos en cuenta los problemas de distracción de los niños. Si no se aprende en primaria a ser ordenado y a aceptar la autoridad del maestro, es difícil que se haga más tarde. El alumno no siempre va a estar motivado por aprender. Hace falta esfuerzo. Y Ana Torres Menárguez le dice a Embix que si en el libro al que hice referencia, cuestiona la creencia de que todos los niños quieren aprender y por lo tanto es una buena opción dejar que tomen la iniciativa y aprendan solos, y le manifiesta que cuáles son sus argumentos en contra. Y le dice, esto nunca ha sido así. Es una idea romántica que viene de Rousseau, dar por hecho que el ser humano es inocente, bien intencionado y bueno. Un niño puede concentrarse en una tarea por iniciativa propia, pero normalmente será el juego. Aprenderá a leer y escribir o matemáticas básicas requiere trabajo y nadie se siente llamado a dedicar un esfuerzo tan grande a asimilar una materia tan complicada. Se necesita apoyo, dice Embix, se necesitan estímulos y un tipo de recompensa, como la sonrisa de un profesor o la felicitación de los padres. Y aquí la idea es, bueno, me llama la atención, si no se aprende en primaria a ser ordenado, es difícil hacerlo después. Y yo creo que esto está sucediendo en nuestro país ya desde hace algunos años.
Hemos perdido la autoridad, la misma autoridad educativa nos la ha retirado. Ahí tenemos problemas de identidad profesional e inclusive problemas de identidad gremial. Y la pregunta sigue siendo, lo hace Ana Torres Menargues a Embitz y le dice, bueno, ¿qué se debería recuperar del antiguo modelo de educación? Y lo que contesta la exministra sueca de Educación a Ana Torres le dice, lo que se necesita es tener claro que el profesor organiza el trabajo del aula. ¿Sí? El profesor organizando el trabajo del aula, si los alumnos planifican su propio trabajo, se hace muy complicado que obtengan buenos resultados y eso desmotiva al profesor, que no quiere responsabilizarse de algo que no funciona. Estas metodologías, señala Embitz, están alejando de las aulas a los profesores más competentes. Y creo que esto es cierto porque muchos maestros que demostraron ser efectivos se han retirado. Dice Embitz que ya no se considera beneficioso que el adulto transmita sus conocimientos a los alumnos y se fomenta que los jóvenes se interesen por las materias siguiendo su propio ritmo. En un ambiente así, dice Embitz, no es posible enseñar porque no existe la confianza necesaria en la figura del profesor. Vivir en lo inmediato sin exigencias es todo lo contrario a la buena educación. Y va colocando cuestiones que me parece que también suceden en México. Es decir, este problema de la falta, del retiro de la autoridad al maestro y ahora como considerar como centro del aprendizaje al niño, cuestiones de enfoques que están colocando. Por eso Ana Torres Menargues le pregunta, dice a Embitz, dice en un momento de la entrevista que publica El País hace un año, dice, usted ha calificado el autoaprendizaje como contraproducente, pero una vez que finaliza, dice, la formación obligatoria y los estudiantes consiguen un trabajo, el mercado laboral cambia rápido y se pueden ver obligados a reciclarse y cambiar de profesión. Dice, ¿no cree usted que es una buena idea enseñarles desde pequeño a tomar la iniciativa en el aprendizaje? A lo que Embitz le contesta, dice, esa es la gran falacia de la nueva pedagogía. Los niños tienen que aprender contenidos y no el llamado a aprender. Fíjense lo que está señalando la ex ministra sueca de Educación. La gran falacia de la nueva pedagogía, ¿sí? Y los niños tienen que aprender contenidos. Y yo lo he venido diciendo. Parece que me reflejo en este texto porque yo he venido diciendo que nuestros niños lo que necesitan son aprendizajes puntuales, no el llamado a aprender. Solo con decir, dice Embitz, a los alumnos que tomen decisiones no van a saber hacerlo. Pone un ejemplo. El gobierno sueco, dice Embitz, ofrece cursos de formación para adultos y su desesperación llega cuando solo se apuntan ciudadanos con un perfil educativo alto. Les interesa y lo encuentran útil y por eso tienen ánimos para empezar. Si uno aprende un contenido, piensa que es capaz y que en el futuro podrá volver a hacerlo. ¿Quién es más adaptable y más flexible al perder un trabajo? El que ya tiene una base de conocimientos, el que cuenta con más recursos interiores y eso lo proporciona la educación. Cuanto más autodisciplina, más posibilidades tienes por delante y menos desesperado te sentirás ante una situación límite, dice la ex ministra de Educación Embitz. Y lo que plantea la periodista del País hace un año es que le cuestiona a la exministra sueca de Educación que hay un gran debate en cuanto a la utilidad de los exámenes. Algunos expertos, dice Ana Torres Menargues, defienden que en la vida adulta no se dan ese tipo de pruebas y que lo importante es haber desarrollado habilidades para adaptarse a diferentes entornos. Embitz, entonces, como ministra de Educación, con la experiencia de ya
más de 30 años, dice, esa es la visión de alguien que no sabe cómo funciona el mundo de los niños. En la vida adulta, todos tenemos fechas tope, momentos de entregar un texto, y esto se aprende en la escuela. Con los exámenes, el niño aprende a responsabilizarse y entiende que no presentarse a una prueba tiene consecuencias. No lo repetirán para él. Si no cumplimos con nuestras obligaciones en la vida adulta, pronto nos veremos descartados de los ambientes profesionales. Los exámenes ayudan a desarrollar hábitos sistemáticos de trabajo. Y esta idea también encaja perfectamente en cuestiones que yo tengo registradas en mis videos. Le pregunta a la periodista, bueno, ¿por qué cree que el modelo actual de escuela no permite que nadie destaque? Porque esto también está sucediendo en nuestro país. Y la ex ministra de Educación comenta, el colegio no es nuestro, no es neutro. No todos van a aprender igual. En las aulas se dan unos desequilibrios enormes en un mismo grupo. Puede haber hasta 6 años de diferencia intelectual entre los alumnos. La escuela, dice, debería de mantener a los niños con diferentes capacidades juntos hasta los 11 años y a partir de ahí ofrecer diversos y diferentes niveles para las asignaturas más complejas. En algunas escuelas públicas, por ejemplo, pone el caso de Alemania, se hace esto. Para los que no lo entienden, tengo un ejemplo, señala Embitz. Imagina meter en una misma clase a 30 adultos con niveles socioculturales e intereses totalmente dispares a nuestros hijos. En menos de una semana habría una rebelión. Los exámenes ayudan, dice, a desarrollar hábitos sistemáticos en el trabajo. Y así sigue la entrevista, me parece una entrevista muy interesante, porque en alguna parte de la entrevista Ana Torres Menargues de El País pregunta que la escuela, o señala, dice que la escuela mata la creatividad, según el pedagogo británico Ken Robinson. Y Embitz dice, lo más sencillo es pensar en un músico de jazz. Parece que está improvisando, parece que está jugando, y pregunta, ¿cómo puede hacerlo? Ella misma se responde y dice, sabe más de 500 melodías de memoria y usa trozos de esas piezas para formar elegantemente la misma. Lo ha repetido tantas veces que parece que lo hace sin esfuerzo. Concluye que la teoría es necesaria para que surja la creatividad. Y Ana Torres Menargues dice, si hablamos de los contenidos que se aprenden en la escuela, ¿cree que habría que modernizarlos? Y Embitz dice, una profesora española me contó que uno de sus alumnos le dijo en clase que para qué le serviría estudiar a Unamuno, en qué aplicación práctica puede tener o podría tener. Y ella dice, necesitamos conocer la situación de nuestro país, saber de dónde venimos. Con Unamuno se aprende un modelo de reacción que no tiene por qué adoptarse, pero conocerla te ayuda a elaborar tu propia forma de ver el mundo. Y es como la enseñanza de la filosofía o la enseñanza de la historia. Tal vez no tengas por qué aprenderlo, pero conocerlo te ayuda a tener otras maneras de ver el mundo. Esto es lo que está publicando El País hace un año y que vuelve a surgir la discusión de las falacias pedagógicas que nos imponen. Soy Manuel Quiles Cruz, maestros. Muy buenas noches. Gracias.